Un millar de piezas entre pinturas, fotografías, ropa y, claro, muchos juegos y juguetes muestran la cultura material de los niños mexicanos durante el siglo XIX. Nos vemos en el modo. Las vestimentas que cuelgan del techo ya nos dan una idea del gran viaje en el tiempo que nos propone el Museo del Objeto, Modo. Los niños del siglo XIX es una historia en clave sobre los sorprendentes cambios de una época compleja, rica en matices e inventos. Platícame, ¿a qué jugaban los niños antes del siglo XIX? Antes del siglo XIX, los niños no tenían una identidad propia. Se les consideraba como unos adultos en entrenamiento. Se portaban como se portaban los adultos, se vestían como se vestían los adultos, pero en miniatura. Y es a partir del siglo XIX cuando se empieza a estudiar realmente a los niños y cuando se empieza a descubrir que tienen necesidades propias, que tienen una identidad propia y se empiezan a crear objetos justo para satisfacer esas necesidades. Las madres de aquel tiempo elaboraban piezas en miniatura para entretener a sus hijos, mientras ellas proseguían con sus labores de costura sin distracciones. De esta época son los teatrinos, bellas estructuras de cartón para que chicos y grandes presenciaran una imaginaria función de teatro con todos sus aspectos. ¿Cuándo se inventaron las primeras muñecas? Estas son como ya las muñecas más industrializadas, porque justo pues en el siglo XIX, a la par con la revolución industrial, es lo que dio este surgimiento a un gran mercado de objetos, muchos de los cuales tenemos hoy aquí en el Modo, de objetos que ya se distribuían de manera más masiva. Desde el final del llamado Siglo de las Luces, ya existían los primeros manuales pedagógicos y silabarios, de los que nacieron distintos tipos de juegos. Los libros estaban profusamente ilustrados por bellas litografías. También surgirían publicaciones que, además de aleccionar sobre la vida y ejercitar la lectura, proponían juegos de ingenio. Antes de que hubiera escuelas obligatorias en nuestro país, los niños estudiaban en sus casas muchas veces y a medida que se hicieron las escuelas obligatorias, se empezó ya a hacer más masiva también la educación y aquí tenemos juegos de geometría, las pizarras, tenemos boletas de calificaciones, muchas de ellas están incluso firmadas por el presidente Porfirio Díaz. El siglo XIX fue el siglo de la imagen. No solo los daguerrotipos se colaron al imaginario popular para producir visores estereoscópicos y linternas mágicas. Los títeres nacían del dibujo y surgieron los primeros libros para iluminar. Complicados rompecabezas, detalladas miniaturas, estuches y cajas de juegos bellamente adornados, loterías y muchos otros juguetes de ingenio son los principales protagonistas de la exposición. Las necesidades de los niños del siglo XIX y de los de hoy en día realmente son las mismas. Cambian mucho los juguetes, cambian las formas, pero eso sigue intacto. Los niños del siglo XIX podrá disfrutarse en el Modo hasta el 25 de octubre.